Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de uno de los elementos electrónicos de protección de las fuentes de alimentación conmutadas, que en muchas de las ocasiones cuando se está comenzando en el mundo de la electrónica se tiende a confundir mucho ese componente. Vamos a ver cómo se comprueba, ¿verdad? Y qué acción tiene en la parte de las fuentes de alimentación conmutadas. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Le habla Handa Silva, un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Muy bien, aquí tenemos una fuente de alimentación conmutada de la marca LG. Este componente electrónico, muchachos, va a venir en cualquier tarjeta electrónica. Obviamente no siempre viene, pero cuando viene puede venir en cualquier sistema electrónico, un televisor, un sistema de audio, un UPS, un horno de microondas, en un DVD, en un Blu-ray, en tarjetas electrónicas de refrigeradores, en tarjetas electrónicas de lavadoras, en fin. Es decir, este componente electrónico generalmente viene, no siempre, ¿verdad? Pero justamente va a venir en estos sistemas que te estoy nombrando, incluso en caminadoras. Ya, el componente justamente se conoce con el nombre de varistor. Este es el nombre técnico real del componente, varistor. Recibe otros nombres también, pero este es el nombre, vamos a decirlo así, primordial para llamarlo, ¿ya? Entonces, este componente es, vamos a llamarlo, una resistencia. Una resistencia. Pero no es una resistencia común. Esta resistencia va a variar dependiendo del voltaje. Dependiendo del voltaje. Y él va a trabajar básicamente o va a estar presente en las fuentes de alimentación conmutadas para una cosa muy importante que es justamente la protección. Protección. ¿Ya? El varistor es uno de los dos elementos electrónicos que se coloca para la parte de la protección de los circuitos electrónicos de la fuente conmutada y simplemente él va a actuar como una válvula de escape para los picos de voltaje transitorio que pueden ser causados, ejemplo, por rayos, por conmutaciones en lo que viene siendo la red o simplemente apagones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resistencia, el componente, este componente, aquí te lo voy a mostrar justamente, el varistor, acá lo tengo. Ahí tenemos el símbolo electrónico del varistor. Este que está acá no. Hay mucha gente que confunde esto con un varistor. No es varistor este que está acá. Este es un termistor. Y este que está acá es un varistor. Generalmente, bueno, el varistor tiene varias letras de identificación. Lo puedes encontrar mucho por las letras de identificación BA. Así. Entonces, generalmente, este componente, el varistor, su resistencia interna va a variar dependiendo del voltaje que soporta. En condiciones normales, así como lo tenemos ahorita, por ejemplo, el varistor tiene una resistencia extremadamente gigante, muy alta. Casi se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, la corriente pasa de largo. Cuando tú conectas el equipo, la corriente pasa de largo, ¿verdad? Hacia el equipo y el varistor es como que si prácticamente no existiera. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ocurre justamente un pico de voltaje, un pico de tensión, recuerden que voltaje y tensión es lo mismo, porque mucha gente me dice, Hans, ¿por qué a veces nombran tensión? Yo escucho tensión o escucho voltaje, ¿qué es eso? O sea, voltaje y tensión en el término de la electrónica es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un pico de tensión, si el voltaje supera el límite para el que fue fabricado, que se conoce como su voltaje de disparo del varistor, ¿qué es lo que va a pasar? Su resistencia va a caer bruscamente casi a cero en cuestiones de, vamos a decirlo así, microsegundos, nanosegundos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él se va a comportar
como un cortocircuito internamente. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a desviar el exceso de energía absorbiéndolo y evitando que llegue hacia los componentes sensibles. Cuando hablamos de componentes sensibles en fuentes conmutadas, estamos hablando, por ejemplo, de diodos, de transistores, de circuitos integrados, ¿verdad? Y eso ocurre justamente cuando el pico de voltaje es demasiado grande o largo. El varistor absorbe toda esa energía, ¿verdad? Que entra en corto, es decir, se va vamos a ponerlo así, se pone en corto permanentemente, se destruye por dentro. Y ahí es justamente donde este señor, que es uno de los primeros componentes de protección, el fusible, ¿verdad? Actúa al quedar en corto el varistor. Y se crea un campo de corriente directa entre la fase y el neutro, o la línea y la tierra, y en ese momento la corriente se dispara demasiado alta. Y cuando la corriente se dispara demasiado alta, el fusible detecta ese masivo consumo de corriente y se va a fundir cortando la electricidad del aparato. Entonces no va a pasar más corriente para allá, no va a pasar nada que pueda, una vez que se abra el fusible, ya se va a, vamos a decirlo así, no va a trasladarse esa corriente. Entonces el varistor forma uno de los segundos, vamos a decirlo así, componentes de protección. El primero es el fusible. ¿Por qué yo nombro generalmente el varistor de segundo? Porque el varistor no siempre viene. No siempre viene. Cuando no viene, yo te podría decir, te lo digo sinceramente, cuando el varistor no viene en los circuitos electrónicos, la fuente es de mala calidad. De verdad te lo digo. Cuando el varistor no viene en las fuentes de alimentación conmutada, la fuente es de mala calidad o pésima calidad. Principalmente pueden ser fuentes pequeñas, por chinos generados, ¿verdad? No estoy diciendo que con todos los chinos sea malo, no, pero en muchas ocasiones hacen fuentes de mala calidad y no llevan el varistor. Y el varistor es un componente importante para los circuitos electrónicos, para ayudar justamente a que no se fundan otros componentes electrónicos. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿cómo se comprueba él? ¿Cómo se comprueba él? Bueno, yo utilizo algo muy importante, que es el multímetro digital, primero que nada. El multímetro digital me sirve para saber principalmente si él está en cortocircuito. En cortocircuito. Entonces, vamos a ver o vamos a hacer la prueba directamente. Lo voy a colocar en escala de continuidad. Si yo quiero saber si el fusible, si el varistor está en cortocircuito, simplemente me paro de esquina a esquina y él debe marcar una lectura infinito. Fíjate. Ahí está, una lectura infinito. ¿Por qué me hizo básicamente una lectura? Bueno, porque hay componentes cercanos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, parte de lo que viene siendo los capacitores, las bobinas, componentes que pueden hacerse interferencia, pero él debe marcar infinito. Así. Eso es lo que yo generalmente suelo hacer. Ahora bien, hay otra, me preguntan, ¿se puede comprobar dentro de la tarjeta? En algunas ocasiones sí, pero lo preferible es desmontarlo de la placa electrónica. Obviamente esta prueba solamente es para saber si él está en cortocircuito. Una de las pruebas que yo también hago es llevar el multímetro a escala resistiva. ¿De cuánto? 20 millones. A la escala máxima de 20 millones porque él tiene una resistencia extremadamente demasiado alta. Y ahí lo tengo en 20 millones. Fíjate que acá me marca un valor en ohms, que en muchas de las ocasiones me puede marcar este valor en ohms porque está montado en el circuito, pero está en escala de 20 millones. Si yo lo paso a escala de 200 millones, vamos a ver qué resultado tengo. Y fíjate, ahí baja un poco. Eso es completamente normal. Ahora, si tú la colocaras en 2 millones, por ejemplo, y vamos a ver qué me marca. En este caso, fíjate que él me marca una lectura. ¿Por qué? Vuelvo y repito, me está marcando una lectura porque el componente está montado en la placa. Lo ideal es medirlo por fuera. Para eso voy a buscar otro varistor. Fíjate, por ejemplo, acá tengo este varistor. Este varistor también es de la línea principal. Es prácticamente igual a este. Me paro desde un punto, acá lo tengo. Me voy a parar en la escala de 2 millones primero que nada. Y veamos qué me marca. Mira, no me marca absolutamente nada. En escala de 2 millones, ¿te das cuenta? En la escala de 20 millones, no me marca nada. Y en la escala de 200 millones, veamos a ver si marca algo, no me marca absolutamente nada.
Eso es lo correcto en la mayoría de los casos. ¿Por qué? En este caso me marcó porque él está montado en el circuito. Ahora, si tú lo sacas del circuito y él te marca en escala de 2 millones, yo te recomiendo cambia el varistor. El varistor en muchas ocasiones no se coloca en corto. De hecho, es raro encontrar un varistor en cortocircuito. Pero pasa algo muy común. El varistor tiene un problema que a medida que él va recibiendo, vamos a decirlo, pulsos repetitivos de picos de voltaje, eso se llama en la parte de la física de los componentes del varistor degradación por pulsos múltiples, justamente puede ocurrir que él vaya perdiendo su capacidad, vamos a decirlo así, de protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas de las ocasiones? No se encuentra en cortocircuito, él está presente ahí, pero a la hora de volver a ver un pico de tensión ya no va a proteger como antes. Eso puede suceder. Entonces, en muchas de las ocasiones, te lo digo sinceramente, cuando encuentres un fusible abierto, ¿verdad? No siempre, para ser sincero, pero si puedes cambiar el varistor, cámbialo, porque eso lo más probable es que haya sucedido un pico de voltaje y un aumento de la corriente, se quemó el fusible, se quemó algún semiconductor y el varistor se haya visto afectado. No siempre así, pero te recomiendo que por la degradación de pulsos repetitivos o múltiples puede defectuarse. Entonces ponerse en defecto y por ende no va a proteger como antes. Entonces, esas son las pruebas que yo generalmente hago con el multímetro. El varistor, si bien es cierto, es un componente de protección, muy rara vez falla, para ser sincero, pero es lo que te estoy diciendo. Si encuentras un fusible abierto, un semiconductor dañado, posiblemente no se te haya averiado, no se te haya degradado, ¿verdad? Pero realmente haz las pruebas que yo te estoy diciendo de las partes de las resistencias. Si te llega a marcar en 2 millones o en 200K, cámbialo automáticamente. Espero te encuentres muy bien, un fuerte abrazo, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales, bendiciones para todos. De todas maneras, también hay una prueba que es dinámica aplicándole el voltaje, ¿verdad? Un voltaje alterno y ahí básicamente se puede hacer una prueba más dinámica, pero vamos a decirlo así, las pruebas más eficaces que yo diría para este tipo de componente es justamente cambiarlo cuando tú sospechas de que él ya llevó o se degradó. Espero te encuentres muy bien, un fuerte abrazo, le habla Anda Silva del canal Electrónica Anda Silva, bendiciones.